un problema con mis anteojos. Buenos días. Vista la causa ROL 5831, requiriente exportadora BB Trading SPA, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a la expresión material contenida en el artículo 5, letra D, de la Ley número 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura. Tiene la palabra el relator Lino Rifo. Muchas gracias, señora presidenta. Afujas 1, exportadora BB Trading Sociedad por Acciones, ha accionado de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del precepto antes enunciado en el marco de una gestión preparatoria de la vía ejecutiva que se sigue ante el Cuarto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago. Argumenta en torno a efectos contrarios a la Carta Fundamental que genera la aplicación del precepto en cuestión en la parte impugnada, desde vulneraciones al artículo 19, numeral segundo y tercero de la Constitución, en cuanto restringe sus posibilidades de defensa frente a supuestos de falsedad material de las facturas, cuyo cobro será seguido en su contra tras el inicio de una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. En lo que respecta a la gestión judicial pendiente invocada, explica ser una sociedad comercial cuyo giro es la producción y exportación de frutas y que para el desarrollo de su actividad económica requiere una serie de servicios proveídos por terceros, dentro de los cuales está el traslado de frutas desde el lugar de producción y almacenamiento hasta los terminales de carga para su posterior exportación. Comenta que con fecha 21 de junio del año 2018, Interfactor Sociedad Anónima solicitó a la exportadora BB Trading vía correo electrónico el pago de 6 facturas que le fueron cedidas por un tercero, esta vez Comercial Agrícola RCD Sociedad por Acciones, en el marco de un contrato de factoring celebrado entre ambas, emitidas por servicios de transporte que Comercial Agrícola habría realizado para exportadora BB Trading Sociedad por Acciones. Sostiene que tras una indagación interna se determinó que Comercial Agrícola nunca ha sido proveedora de la requerente y que los servicios de transporte efectuados son falsos e inexistentes, razón por la cual interpuso una querella criminal que se tramita actualmente ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Pese a la denuncia de falsedad de la factura, señala que se inició en agosto del año 2018 una gestión preparatoria de la vía ejecutiva de notificación judicial del cobro de facturas por Interfactor Sociedad Anónima en su contra. En ella dedujo incidente de nulidad procesal, presentó recurso de reposición con apelación subsidiaria en contra de la resolución que dio curso a la gestión y dedujo oposición al cobro en razón de la falsedad ideológica de las facturas basado en que los servicios de transporte son falsos y que nunca se efectuaron. Tanto la incidencia de nulidad como los recursos fueron desestimados por el Tribunal Sustanciador, confiriéndose traslado respecto a la oposición por falsedad ideológica deducida. Luego, en octubre del año 2018, se recibe la causa prueba, específicamente en la incidencia relacionada, fijándose como un punto controvertido la efectividad de adolecer la factura de algún vicio que amerite su falsedad. Presentado recurso de reposición en contra de tal sentencia interlocutoria que fijó los puntos de prueba por Interfactor Sociedad Anónima, esta fue modificada determinando como punto de prueba la efectividad de ser falsas materialmente las 6 facturas mencionadas. En lo que respecta al conflicto de constitucionalidad, sostiene que en autos se sigue una gestión preparatoria de la vía ejecutiva por facturas giradas en su contra por un tercero, respecto del cual sostiene nunca tuvo relación contractual ni le prestó servicios. No obstante, se ve imposibilitado para impugnar la falsedad ideológica de las facturas giradas en favor de Interfactor Sociedad Anónima. Así alega que en primer lugar se configura un vicio de constitucionalidad en relación a la infracción del artículo 19, numeral segundo de la Constitución. Señala que para que el ejercicio de un derecho fundamental pueda ser limitado se requiere que la restricción sea idónea, necesaria y proporcional a fines constitucionalmente admisibles, no cumpliéndose de la especie aquello. La disposición cuestionada no cumple el estándar en el caso concreto en relación a posibilitar un mayor acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas, que es el objetivo propuesto por tal normativa, pues la imposibilidad de alegar falsedad ideológica de tales documentos no hace diferencia a la hora de acelerar el tráfico jurídico de las facturas, ni así tampoco resulta proporcionada en cuanto limitan demasiado las posibles defensas jurídicas ante hechos graves e ilícitos. En segundo lugar, señala que se produce una vulneración al artículo 19, numeral tercero de la Constitución. Comenta que la aplicación del precepto cuestionado obstaculiza las posibilidades de defensa de la requerente, limitando la igualdad de armas en el proceso al no poder alegar el vicio del que adolecen las facturas en cuestión ni aportar pruebas al respecto.
Por último, señala que igualmente existe una infracción al artículo 19, numeral 24 de la Carta Fundamental, en cuanto el precepto legal atacado vulnera su derecho de propiedad al agregar un pasivo en el patrimonio de la empresa por servicios inexistentes. En la especie, ella posibilita a Interfactor Sociedad Anónima configurar un título ejecutivo en su contra en base a hechos falsos provenientes de una estafa. Conferido el traslado a las demás partes de la gestión pendiente, AFOJA 140, Interfactor Sociedad Anónima aboga por el rechazo del requerimiento. Como consideración previa, señala que la requerente ha omitido dar cuenta de que todas las facturas fundantes de la gestión preparatoria seguida ante el Cuarto Juzgado de Letras de lo Civil de Santiago tienen acuse de recibo expreso de las mercaderías otorgados precisamente por la requerente y que en consecuencia se encuentran irrevocablemente aceptadas. Sostiene así que alegar desconocimiento total de las facturas resulta meramente instrumental y vulneratorio de la teoría de los actos propios. Niega asimismo también la existencia de infracciones constitucionales propiamente tal, señala que el precepto en cuestión no resulta decisivo en la gestión judicial pendiente, toda vez que la gestión preparatoria de que se trata consiste simplemente en verificar requisitos mínimos habilitantes para que una factura pueda convertirse en un título ejecutivo, sin prejuicio de entrar en la discusión de fondo una vez iniciado el juicio ejecutivo respectivo, en el cual el ejecutado podrá interponer todas las excepciones contempladas en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. Añade que la falsedad ideológica alegada por el requerente es una alegación improcedente en el contexto de la notificación judicial de facturas y que el actor yerra cuando señala que antes de las modificaciones introducidas a la Ley 19.938 se podía alegar la falsedad ideológica, pues siempre lo que ha podido discutirse en la gestión preparatoria de la vía ejecutiva es la falsificación material de la factura. Comenta que tampoco resulta vulnerado el artículo 19, numeral 24 de la Constitución. La gestión pendiente se encuentra en una etapa preliminar donde deben verificarse ciertas condiciones mínimas habilitantes para otorgar mérito ejecutivo a ciertas facturas. Solo tras ello se iniciará el juicio ejecutivo, donde se determinará la existencia de una obligación de pago, por lo que el otorgar mérito ejecutivo a un documento no deriva en la existencia de pasivos que afecten patrimonialmente a una persona natural o jurídica. Finalizo señalando, señora presidenta, que con fecha 11 de septiembre del presente año se ha acompañado por la empresa Interfactor Sociedad Anónima un informe en derecho en abono de sus pretensiones del profesor Enrique Navarro Beltrán, que figura a FOCA 171. Esto cuánto se puede señalar, señora presidenta. Muchas gracias. ¿Los señores abogados tienen observaciones a la relación? Sí, señora presidenta, solo hacer una precisión respecto al tema de la querella, que los hechos investigados son tanto la emisión como la aceptación de la factura. Muy bien, muchas gracias. Los abogados se han anunciado por 20 minutos. Esta presidencia va a fijarlos en 15. En caso que necesiten un tiempo adicional, lo señalan al final de la alegación. Por la parte requerente y por 15 minutos tiene la palabra don Alexander Aracena Aguilera. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alega por la parte requerente, exportadora BB Trading S.p.A., el abogado Alexander Aracena Aguilera, solicitando que en virtud de lo dispuesto en el artículo 93 y siguiente de la Constitución Política de la República, se declare inconstitucional en la aplicación de la expresión material contenida en el artículo 5, letra D de la Ley 19.983, en la causa gratulada Interfactor S.A. con exportadora BB Trading S.p.A., que es conocida por el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, por las razones de hecho y derecho que a continuación paso a expresar. Para efectos prácticos, en primer lugar me gustaría dar algunas aclaraciones respecto a las particulares características que tiene la factura, que, como bien es de conocimiento de este excelentísimo tribunal, tiene un carácter tripartito, es decir, sirve como un documento tributario para la justificación y recaudación de impuestos, ya sea la renta o el valor agregado, en los casos que la factura se encuentre recargada con este impuesto. También tiene un carácter comercial como un título de crédito que es esencialmente cedible, y también tiene un carácter contractual, pues siempre representa una operación o un acto jurídico que se ha realizado en la realidad material, puesto que la factura siempre debe emitirse, y algunas veces el único antecedente que existe es de una operación de compra-venta o de una prestación de servicio. En el caso particular de las facturas de auto, se trata de facturas que son de traslado de mercadería de bienes muebles, que de acuerdo a la disposición del Código Tributario y las circulares del Servicio de Impuestos Internos, siempre deben ir acompañadas de una guía o guía de despacho respectiva. La factura, asimismo, tiene una particular característica que la diferencia de otros títulos de crédito, como son el cheque o el pagaré, que son títulos esencialmente abstractos, pero a diferencia de ellos, la factura es esencialmente causada. Es decir, siempre va a representar un acto que ocurrió, tiene un objeto, tiene una causa que es esencial en la factura, a tal punto que la misma debe consignarse en su glosa
cuál es el acto que se realizó en virtud del cual se emite esta factura. Por este antecedente y esta particular característica es que resulta importante que se pueda alegar la falsedad ideológica de la factura, porque no solamente puede adolecer de una falsedad material, especialmente hoy en día y en las facturas de autos, donde se trata de facturas electrónicas, donde su falsificación material es muy difícil o poco probable. Sin embargo, la falsedad ideológica tiene la misma gravedad que la falsedad material y además requiere de un proceso más sofisticado que una simple falsificación material. Por lo tanto, y en relación a que es un documento causado en la posibilidad de que se pueda alegar su falsedad ideológica, es decir, que su contenido, en palabras que ha dicho el mismo Servicio de Impuesto Interno, sea mentiroso al registrar una operación inexistente, debe darse la posibilidad de ser alegada en un procedimiento judicial. Por otra parte, y también tiene como un carácter especial de la factura, la misma, a diferencia del cheque, del pagaré o de otros títulos de créditos, tiene una particular característica en su emisión, por lo cual en estos otros documentos el obligado al pago, en un pagaré o en un cheque, tiene que participar al momento de la emisión del documento, rubricándolo, la mayoría de las veces en la práctica, con su firma autorizada ante notario para que el documento adquiera mérito ejecutivo inmediatamente. Sin embargo, en la emisión de la factura solamente participa la persona que la emite, no participa en ese mismo momento la persona que va a ser obligada al pago. Por esta misma razón es que la Ley 19.983 ha dispuesto de varias instancias para que el obligado a su pago pueda oponerse al cobro de la factura. En el caso de mi representada lo hemos hecho en el procedimiento de la gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Y este procedimiento, que es breve, que es sumario, donde solamente se permite alegar la falsedad material, tiene una característica que es permitirle a la factura adquirir mérito ejecutivo. Brevemente, la Corte Suprema ha dicho que el título ejecutivo es un documento que da cuenta de un derecho y una obligación indubitada, es decir, a través de este procedimiento, en donde no es posible alegar la falsedad ideológica de la factura, se permite que la misma adquiera el carácter de indubitado y que además tenga fuerza y mérito ejecutivo para cobrar el crédito que en ella se dice, con incluso auxilio de la fuerza pública. La Ley 19.983 y la Ley 20.956 del año 2016 tienen un objetivo común. En el origen, la Ley 19.983 buscaba que el cobro y la cesión de la factura fueran expeditas o más rápidas para acelerar el tráfico jurídico y de que esta forma las personas pudieran acceder de mayor liquidez o un acceso más fácil al crédito. La Ley 20.956, en lo pertinente, señala que al objeto de facilitar el acceso y mejorar las condiciones de financiamiento de las pymes. Es decir, ambas leyes tienen como objetivo que las pymes puedan acceder a un mejor crédito, porque son empresas que no pueden acceder al mercado formal o bancario, puesto que no tienen un patrimonio o un activo fijo inmovilizado que la respalde. Por lo tanto, con estos objetivos ha limitado las excepciones, la defensa y ha creado un procedimiento breve y sumario. Y estas particulares características que tiene la factura hacen que la expresión material contenida en el ya referido artículo vulneren ciertos principios y garantías constitucionales, los que alega esta parte. En primer lugar, esta parte señala que se establece una diferencia arbitraria, vulnerándose el número 2 del artículo 19 de la Constitución, por cuanto en el caso concreto y particular de la causa de Interfactor con exportadora, no se cumplen los fines ni de la Ley 19.983 ni los fines de la Ley 20.956. Y, sin embargo, se mantiene la desproporción que el texto de la ley establece. Esto por cuanto no se cumple, en el caso particular y concreto, que una pyme pueda acceder a un mejor crédito, que se facilite el tráfico jurídico y, sin embargo, se mantienen el mismo disvalor en relación al obligado al pago. Esto, en primer lugar, porque la circunstancia de poder alegar la falsedad ideológica de una factura no causa perjuicio en la posibilidad de cobrar una factura, por cuanto si se permite alegar la falsedad material de este instrumento, lo mismo debiese entenderse o poderse alegar la falsedad ideológica, como se ha explicado en el caso de las facturas, resulta bastante relevante. En este mismo sentido, y en el caso particular, no se alcanzan los fines de las leyes porque la emisora de la factura está obligada por un contrato de factoring con Interfactor que le obliga y le pone condiciones que son gravosas, en cual tiene que entregar por este mismo contrato tiene que entregar la guía o guía de despacho. Además, tiene que garantizar todas las obligaciones de este contrato con un pagaré, el que ha sido objeto de ejecución ante los tribunales civiles. Por lo tanto,
el emisor de la factura, que se supone que debe obtener mayor liquidez, no lo ha hecho. Por el contrario, ha sido objeto de una ejecución y de un pagaré para garantizar las obligaciones que ha contraído al ceder la factura. En este sentido, la disposición legal no es idónea y tampoco es necesaria, porque al no permitirse la alegación de una falsedad ideológica y limitarlo solo a una falsedad material, no permite alegar un vicio que está en la génesis y en el contenido de la factura, que es igualmente grave. Asimismo, el requisito, por la razón expuesta, la expresión material por la razón expuesta, no alcanza con el requisito de proporcionalidad y, por lo tanto, deviene en arbitraria al no conformarse con la máxima de proporcionalidad que ha establecido este excelentísimo tribunal en su abundante jurisprudencia, vulnerando de esta forma la garantía constitucional de la igualdad ante la ley. En segundo lugar, la disposición vulnera lo establecido en el artículo 19, número 3, en relación al debido proceso. Ha sido este tribunal, este excelentísimo tribunal, el que ha dicho que el proceso debe ser racional y justo. Racional para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad, y justo para orientarle un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso. Dentro de las garantías que debe tener todo debido proceso, las partes deben estar en igualdad de condiciones antes de él, de poder defenderse y de poder tener las mismas posibilidades de obtener un resultado favorable a sus pretensiones. No se reclama acá que las excepciones sean limitadas. Se ha dicho que en muchos juicios o en otros procedimientos que establece la legislación las excepciones son limitadas. En el juicio ejecutivo efectivamente son limitadas, pero existen más de 10 excepciones que el ejecutado puede poner contra el título ejecutivo. En los casos del cheque o del pagaré, en las gestiones de la preparación de la vía ejecutiva, también las defensas son limitadas. Pero como se ha explicado, la factura tiene una característica distinta, y es que quien es obligado al pago no participa en la emisión de estos documentos. Por lo tanto, la factura tiene un carácter especial y la limitación que establece este procedimiento de solamente permitir alegar la falsedad material no deja a las partes las mismas posibilidades de obtener una sentencia favorable a sus intereses, vulnerando de esta forma la igualdad de armas que debe existir en cualquier debido proceso. Y, asimismo, se limita la posibilidad de aportar pruebas. Como ha ocurrido en el caso particular, el auto de prueba simplemente, y en conformidad a lo que establece la ley, ha permitido alegar la falsedad material de la factura. Por lo tanto, esta parte no ha podido, en el proceso judicial seguido ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, decir, ni siquiera probar, que las facturas adolecen de un vicio de falsedad ideológico, lo que no deja de resultar menos grave que la falsedad material que puedan adolecer las facturas. Y asimismo, y finalmente, la expresión material contenida en el artículo 5, letra D, también vulnera lo establecido en el artículo 19, número 24, en cuanto al no poder, esta parte, al verse privada de alegar la falsedad ideológica de la cual adolecen las facturas, la factura obtendrá mérito ejecutivo si es que el fallo se adecúa a lo que establece la ley. Por lo tanto, se creará un pasivo en el patrimonio de mi empresa, porque se configurará un título ejecutivo que da cuenta de un derecho de carácter indubitado, que la parte podrá ejecutar y hacer cumplir incluso con auxilio de la fuerza pública, pudiendo embargar todos los bienes de mi demandada, incluso cuentas corrientes o los bienes que están predispuestos para la exportación. Es cierto que el derecho de propiedad puede limitarse en ciertos casos. En este caso particular no pareciera concurrir ninguna de las funciones sociales que tiene la propiedad. Alguien quizás podría argumentar que lo que se busca cautelar con esta disposición son los intereses generales de la nación, en el sentido de que se busca apoyar a un sector o a un actor de la economía, como son las pymes, a que puedan obtener un mejor acceso al crédito. Pero la verdad es que en el caso particular y concreto, como se ha explicado, no ocurre. Y por lo tanto no existe ninguna función social de la sociedad que pueda razonablemente limitar el derecho de propiedad de mi representada. Por las razones que se han expuesto, la disposición material vulnera ciertamente las garantías constitucionales que se han mencionado. Queremos ser enfáticos, Su Señoría Excelentísima. Nuestro objetivo no es dilatar este procedimiento, no es reclamar que existan pocas excepciones, sino simplemente que la limitación de que solamente se pueda alegar la falsedad material en este procedimiento vulnera las garantías constitucionales que se han mencionado. Porque resulta a simple vista y simplemente un análisis uno podría decir por encima, que no se permita en las circunstancias que han rodeado los últimos años, sobre todo en nuestro país, alegar la falsedad ideológica de un documento tributario no es aceptable dentro de un procedimiento jurisdiccional. Es decir, que un tribunal pueda declarar que tiene mérito ejecutivo un documento que adolece de un vicio de falsedad en su contenido, no resulta ser una sentencia que podía ser aceptable constitucionalmente. Por las razones expuestas, se solicita a este
Excelentísimo Tribunal, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 93 y siguiente de la Constitución Política de la República, se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad en la gestión preparatoria de la vía ejecutiva del cobro de facturas seguido ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago en el juicio caratulado Interfactor con exportadora SPA, con exportadora BB Trading SPA, declarando que la expresión material contenida en el artículo 5, letra D de la Ley 19.983 sea declarada inaplicable por inconstitucionalidad en razón de lo expuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Por Interfactor Sociedad Anónima y por 15 minutos tiene la palabra José Joaquín Mesa Maggi. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Con su venia, alego en representación de Interfactor Sociedad Anónima, solicitando que con el mérito de los argumentos de hecho y derecho que expondré a continuación, su señoría excelentísima se sirva a rechazar en todas sus partes el requerimiento de inaplicabilidad por supuesta inconstitucionalidad deducido en estos autos. Su señoría excelentísima, en virtud del respeto que me merece el tiempo de este excelentísimo tribunal, quisiera centrarme, alegatos, tan solo en algunas cosas muy puntuales, no sin antes realizar tres aclaraciones previas o situaciones previas que me parece que son necesarias para el acabado conocimiento de estos autos. En primer lugar, señalar que la contraria ha extendido la tramitación de estos autos, y también su alegato, a cuestiones que no guardan relación con la materia constitucional que nos aboca. Entendemos que no es esta la instancia ni jurisdiccional ni procesal para hacernos cargo de estas alegaciones, pero no puedo dejar de señalar que no compartimos los dichos de la contraria en lo que se refiere, por ejemplo, a la forma en que se deben seguir los créditos, la forma en que se constituye un título ejecutivo, la responsabilidad que le puede quedar al cliente cedente a la factura, etc. Insisto, no es mi intención ahondar en aquello en esta instancia porque no corresponde hacerlo, pero quiero dejarlo claramente establecido. Como una segunda consideración previa, quiero hacer presente que este requerimiento de inaplicabilidad por supuesta inconstitucionalidad descansa en un error. ¿Y por qué digo lo anterior, su señoría excelentísima? Porque la contraria sostiene que de declararse la inaplicabilidad de la expresión material contenida en la letra D del artículo 5 de la Ley 19.983, se ampliaría el catálogo de defensas que se pueden oponer en el contexto de la gestión preparatoria de una factura, ampliándose entonces a la posibilidad de alegar la falsedad ideológica, como, dice la contraria, ocurría con anterioridad a la modificación de la ley. Pero resulta que incluso con anterioridad de la modificación de la ley, e incluso con posterioridad en la última modificación que entró en vigencia este año, lo cierto es que la ley jamás ha permitido alegar la falsedad ideológica de la factura. Esa expresión, falsedad ideológica, a la que alude la contraria, jamás ha existido, ni antes, ni después, ni ahora, su señoría excelentísima. Por lo tanto, se descansa el recurso en ese error. Lo cierto es que, anteriormente, la letra D del artículo 5 permitía alegar la falta de prestación de servicio a la entrega de las mercaderías, que no resulta ser exactamente igual a la falsedad ideológica que pretende la contraria. Y esta segunda circunstancia previa con la tercera, que es que, si bien efectivamente el artículo 5, letra D, antes permitía alegar la falta de entrega de las mercaderías o la prestación del servicio, lo que no dice la contraria es que aquello no se eliminó de la ley, sino que simplemente se trasladó de la letra D del artículo 5 al artículo 3. ¿Y por qué lo hace? Porque cambia el tiempo, la época en que se puede realizar dicha reclamación. La ley no es que suprima la posibilidad de reclamar por la falta de prestación del servicio al deudor de la factura, sino que lo que hace es trasladar dicha reclamación desde la gestión preparatoria a la recepción de la factura o la aceptación de la factura. Y lo que dice la ley en su artículo 3 es que dentro de los 8 días siguientes a la recepción de la factura, el deudor de la misma puede precisamente rechazar la misma alegando la falta de prestación de servicio o la no entrega de las mercaderías. Entonces no es efectivo que la ley no le permita al deudor de una factura realizar dicha reclamación. No lo puede hacer en la gestión preparatoria, estamos de acuerdo, pero lo pudo haber hecho al momento de recepcionar la factura. Y de aquello la contraria no se ha hecho cargo, no se hizo cargo en la instancia civil, no se hizo cargo en la tramitación de estos autos y no se hizo cargo tampoco en su alegato. Si se me permite, su señoría excelentísima, quisiera leer 2 líneas de la ley y dice lo siguiente, estoy leyendo el artículo 3 de la ley 19.983, vigente a esa época y que en este punto no se ha modificado con las posteriores
reforma. Dice, la factura también se tendrá por irrevocablemente aceptada cuando el deudor, dentro del plazo de 8 días señalado anteriormente, declara expresamente aceptarla, no pudiendo con posterioridad reclamar en contra de su contenido. Y anteriormente había señalado, el mismo artículo 3, para los efectos de esta ley se tiene por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclama dentro de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías mediante uno de los siguientes procedimientos. 1, devolviéndola en el momento, o 2, reclamando en contra de su contenido por la falta de prestación de servicio dentro de los 8 días siguientes. Insisto, señora excelentísima, no es efectivo que el deudor de una factura no pueda alegar. Y si se me permite aún más, quisiera brevemente exponer los antecedentes de esta causa, porque no estamos analizando cualquiera, sino que esta causa. ¿Y qué es lo que ocurre en este caso, su señoría excelentísima? Estoy leyendo un documento que se llama Registro de Aceptación o Reclamo de un DTE, documento que forma parte integrante de este expediente de la causa que se sigue ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago. Son 6 facturas. Factura número 113, fecha de emisión 6 de junio. Acuse de recibo de mercadería y servicios. O sea, la contraria da cuenta de que se le prestó el servicio el día 11 de junio, dentro de los 8 días que establece la ley. Factura 123, fecha de emisión 11 de junio del 2018. Fecha del acuse de recibo y la prestación de los servicios 12 de junio, dentro de los 8 días, su señoría excelentísima. Factura 126, fecha de emisión 11 de junio, fecha de acuse de recibo 12 de junio, dentro de los 8 días. Factura 133, fecha de emisión 17 de junio, fecha de acuse de recibo 18 de junio, su señoría excelentísima. Me falta alguna, la 126, la 113, la 123. Factura 142, fecha de emisión 21 de junio, fecha de acuse de recibo el mismo 21 de junio. Factura 145, y aquí completo las 6 facturas de la gestión, fecha de emisión 21 de junio, fecha de acuse de recibo 27 de junio. Su señoría excelentísima, la contraria ha dado acuse de recibo y ha reconocido la prestación de los servicios dentro de los 8 días, de conformidad a lo establecido en el artículo 3. De todas estas cuestiones, la contraria, insisto, no se ha hecho cargo ni durante la tramitación de estos autos, ni durante la tramitación de los autos civiles, ni durante su alegato. Y todo esto da cuenta del fin meramente dilatorio, y si se me permite la expresión, del carácter instrumental que se le ha dado a esta instancia constitucional. Lo único que se ha realizado es paralizar la tramitación de un juicio ejecutivo que se estaba realizando conforme a la ley, su señoría. Habiendo aclarado estas 3 cosas, su señoría excelentísima, y para hacer un correcto uso del tiempo, quisiera referirme a los reproches de constitucionalidad que se hacen valer en el recurso. Ya se ha dicho, la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho a la propiedad. Vamos al primero de ellos, la igualdad ante la ley. Su señoría excelentísima, la verdad que esta parte no ve dónde en el artículo, o más bien en la expresión cuya inaplicabilidad se pretende, existe una vulneración a la igualdad ante la ley, ni existe una discriminación o una distinción o una diferenciación arbitraria. Lo que establece la ley es que todos los deudores de la factura, con independencia de quién sea quien cobre la factura, ya sea el emisor de la factura o un cesionario, como ocurre generalmente en el caso de los factoring, respecto de todos los deudores y con independencia de quién sea quien realiza el cobro, se pueden oponer en el contexto de la gestión preparatoria ciertas defensas. Y dentro de esas defensas está alegar la falsificación material. ¿Dónde hay una diferenciación? ¿Dónde está la vulneración? En realidad no la vemos, su señoría excelentísima. No entendemos cuál es el trato discriminatorio que podría existir. Y lo cierto es que la contraria tampoco se hace cargo de eso en su recurso. La contraria lo que dice es que existe la infracción, pero no señala dónde se produce. ¿Dónde está la ventaja? ¿O el trato diferenciatorio? ¿De quién contra quién? ¿Existe un trato beneficioso para las pymes? ¿Es eso lo que no le parece a la contraria? ¿Es contra los factoring? La verdad que no queda claro en la lectura del recurso y tampoco queda claro el alegato que se acaba de realizar. No se explica en el recurso. Pero sin perjuicio de que no se explica, la contraria da un salto y va más allá y dice, bueno, pero asumiendo que esto existe, vamos a analizar esta distinción, esta diferenciación, a la luz del test del principio de la proporcionalidad o la máxima de razonabilidad. Y señala entonces que los fines de la norma
y que la norma, en consecuencia, no sería ni idónea, ni necesaria, ni proporcional. Pero lo cierto, señoría excelentísima, es que la norma resulta absolutamente idónea, necesaria y proporcional para los fines que persigue. ¿Cuáles son los fines que persigue la ley? La ley 19.983 y las leyes posteriores que la han modificado. Es precisamente permitir una circulación expedita de la factura para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder al financiamiento. Y para que ese fin se cumpla, es necesario otorgar ciertas certezas a quienes, al final del día, van a ser los financistas y van a otorgarle los medios a las pymes para financiarse. Y esa certeza, esa seguridad jurídica, pasan precisamente por establecer que en el contexto de la gestión preparatoria no se va a poder alegar la falta de prestación del servicio. ¿Por qué? Porque el deudor de la factura ya tuvo la oportunidad de hacer esa alegación cuando se le emitió la factura. Y dentro de los primeros 8 días, bien pudo haberla rechazado por la falta de prestación del servicio. Entonces lo que se dice es, mire, si usted es titular de una factura que no fue reclamada dentro de los 8 días, tenga la certeza de que después no le van a venir a decir que el servicio no se prestó. Y es muy lógico, porque el factoring es un tercero ajeno a la relación base, a la relación causal que da origen a la factura. El emisor de la factura sí sabe si es que el servicio se prestó o no, pero el factoring no lo sabe. Por lo tanto, lo que hace es trasladarse la posibilidad de realizar la reclamación de la falta de prestación del servicio de la gestión preparatoria a el momento de la emisión, tal como ya lo he señalado. Y es más, se preocupa el legislador de dejar a salvo todas las acciones que el deudor pueda tener. Y se establece en el artículo 3º que son inoponibles al cesionario las excepciones personales que haya podido tener el deudor contra el cedente, donde se incluye además la falta de prestación de servicio, pero deja a salvo todas las acciones civiles o penales que el deudor pueda tener contra terceros. No hay en realidad indefensión alguna. Lo que sí era injusto era lo que ocurría antes, su señoría excelentísima, donde tanto respecto al emisor como al cesionario, que no están en una posición jurídica equivalente, insisto, porque el emisor ha participado en el negocio causal y el cesionario no, se permitía que respecto de ambos se opusiera la misma alegación, la falta de prestación del servicio. Aquello sí era injusto, pero la actual redacción del artículo no lo es, su señoría excelentísima. Insisto, no vemos dónde puede existir una distinción arbitraria en el caso de Marras y por lo tanto entendemos que no se cumple con esta vulneración. Vamos al debido proceso. Señora excelentísima, voy a ser muy breve, atendido el tiempo. Le pido que si es que se me acaba el tiempo me conceda no más de 3 minutos. Vamos al debido proceso. Ya he señalado que lo que hizo el legislador fue trasladar la posibilidad de alegar la falta de prestación del servicio desde el momento de la gestión preparatoria al momento de la recepción. A ello me remito, creo que he sido lo suficientemente claro. Pero vuelvo a insistir en que no es efectivo que el deudor no tenga dicha posibilidad. La tiene su señoría excelentísima. Y si es así, desde luego, ya no hay una vulneración a las garantías del debido proceso. Pero vamos más allá. ¿Qué es la gestión preparatoria? La gestión preparatoria no es más que una, tal como la resulta la excelentísima Corte Suprema, no es más que una revisión de ciertos requisitos o condiciones mínimas habilitantes para dotar de mérito ejecutivo a un título. Pero no se trata de un prejuzgamiento, a diferencia de lo que pretende hacer creer la contraria. El hecho de contar con un título ejecutivo indubitado no significa que exista un pronunciamiento de fondo, respecto a que el crédito sea indubitado en el sentido de que no puede alegarse después su inexistencia. Aquello no es así. Lo único que se hace en la gestión preparatoria es revisar ciertos requisitos mínimos. En el caso de la factura, que la factura haya sido emitida, que no haya sido reclamada, como ocurre en este caso, que la deuda sea líquida, actualmente exigible, que la acción no esté prescrita, y además que en el contexto de la gestión preparatoria no se haya alegado la falsedad material de la factura o del acuse de recibo, que en ella consta. Cumpliéndose esos requisitos mínimos, lo que dice el legislador es, ok, lo habilito a usted para demandar. Pasemos a una nueva instancia dentro de un mismo juicio. No es un juicio distinto. Pasemos a una instancia definitiva, que es el juicio ejecutivo. Y en el contexto de dicho juicio ejecutivo, la contraria va a poder realizar todas las alegaciones que le franquea la ley. Y entonces va a poder hacer valer todas sus defensas y rendir todas las pruebas que, conforme a las excepciones que se deduzcan, sean pertinentes.
Insisto, no es un prejuzgamiento la gestión preparatoria, es únicamente la revisión de ciertos requisitos y condiciones mínimos habilitantes que permitan entrar a un juicio ejecutivo. Y ese juicio ejecutivo es una continuidad, es una misma unidad con la gestión preparatoria. Por lo tanto, no es que en la gestión preparatoria se vulneran los derechos y luego se le conceden la amplitud de los derechos. No, no, no. Es una misma unidad, gestión preparatoria y juicio ejecutivo conforman un mismo juicio. Lo que ocurre simplemente es que en esta instancia previa se revisan cuestiones mínimas, requisitos mínimos habilitantes. Insisto, finalmente, la contraria en el contexto de ese juicio podrá hacer valer todas sus defensas, las que le franquea el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, podrá rendir todas las pruebas que resulten pertinentes a la luz de los hechos que sean controvertidos. Va a ser juzgada por un sentenciador imparcial, va a tener derecho a recurrir en contra de las sentencias que se dicten, va a ser sometida a un juicio racional y justo, su señoría excelentísima. ¿Dónde está la inobservancia del debido proceso? Máxime si se considera, tal como ya he dicho, que tuvo la oportunidad de alegar la falta de prestación de servicio. Su señoría excelentísima, termino con el tercer derecho que se estima conculcado en la especie, que es el derecho de propiedad. Y lo cierto es que la conclusión a la que arriba la contraria también se funden en un error. Y aquí el error consiste en suponer que por el hecho de existir una resolución que rechace la objeción realizada en contra de la factura, van a ser, o se le va a afectar su patrimonio, digamos. Lo cierto es que no se va a afectar su patrimonio por el hecho de acogerse, o rechazarse más bien, la objeción de la factura. Cualquier disposición patrimonial que mi representada pudiera realizar en el contexto del juicio ejecutivo va a ser necesariamente en contra de una sentencia definitiva que declare que mi representada lleva la razón y por lo tanto la existencia del crédito. Si mi representada logra obtener una sentencia, no va a ser por su mero capricho o voluntad, va a ser porque hay un tribunal de la República que va a declarar que esas facturas que fueron emitidas, esas facturas que, insisto, no fueron reclamadas, dan cuenta de la existencia de un crédito. Precisamente como ese crédito, del cual es deudor la contraria, va a formar parte de su patrimonio, del patrimonio de la deudora, es que va a tener que responder con sus bienes respecto de la existencia de ese crédito. Tampoco existe vulneración al derecho de propiedad en la especie. Insisto, si se ejecuta es porque dentro del patrimonio de la deudora, en este caso, va a existir el crédito cuya ejecución se pretende. Todo lo anterior, su señoría excelentísima, y con esto concluyo, da cuenta que no existen las vulneraciones, y que la discusión que estamos teniendo, a lo sumo, puede ser una discusión de una cuestión legal, de legalidad, pero en caso alguno de constitucionalidad. Y por lo tanto, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad debe ser rechazado en todas sus partes. Con lo dicho, finalizo mi alegato y agradezco a este excelentísimo tribunal el haberme escuchado. Muchas gracias. Señores ministros, ¿tienen preguntas que hacer a los señores abogados? No siendo así, ha terminado la vista de esta causa. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias.